Hoy voy a hacer helado de bayas de goji. El nombre goji proviene de un término chino que significa fruto de la felicidad. A este fruto se lo conoce como el fruto de la inmortalidad. Para el que no conoce de qué se tratan las bayas de goji, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde mediante la prueba de sabor de sus bayas, ahí les cuento bien de qué se trata. Igualmente se los voy a dejar al finalizar este video, junto a otros videos muy recomendados. No se los pierdan. Les cuento que para esta receta voy a utilizar 15 gramos de bayas de goji deshidratadas. Lo primero que tenemos que hacer es rehidratarlas en agua. Y para eso colocamos las bayas de goji en un recipiente y le agregamos 200 centímetros cúbicos de agua. Dejamos las bayas en agua por 30 minutos. Listo, ya pasaron 30 minutos. Ahora vamos a llevar a procesar. Ahora colocamos las bayas junto con el agua en la procesadora. Tapamos y procesamos. Listo, ya tenemos procesadas las bayas de goji. Ahora continuamos con el video. Bueno, por acá tenemos 250 centímetros cúbicos de puro sabor a goji. Y por acá tenemos crema de leche o nata ya preparada. Para esta receta voy a utilizar un pote pequeño o el equivalente 200 mililitros. Ahora voy a unir los dos ingredientes y voy a endulzar a gusto. Listo, ya están unidos todos los ingredientes. Les cuento que para endulzar le agregué 3 cucharadas de azúcar y con eso quedó muy bien de dulzor. Como el tema del dulzor es algo muy personal, mi consejo es que le vayan agregando azúcar de a poco a medida que van haciendo la mezcla, hasta encontrar el punto justo. Ahora, y para hacer aún más atractivo este helado, le voy a agregar unas bayas de goji deshidratadas. Ahora, para continuar, voy a traer la heladora. Llegó el momento de verter la mezcla en la heladora y que se fabrique un nuevo sabor de helado loco, en este caso sabor goji. Ahora les muestro el proceso. Bueno, miren cómo quedó este helado de bayas de goji. Increíble, súper cremoso. Ya me invita a probarlo. Así que para eso voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar al momento más lindo del video. Bueno, llegó el momento más lindo del video, sin dudas, el momento donde hago la prueba de sabor del helado loco que acabo de hacer. En este caso se trata del helado de bayas de goji. Acá estoy bien preparado con la cucharita y una buena porción de helado y con muchas ganas de probarlo. Así que ahora vamos a eso. Bueno, vamos a darle el pico, la parte más linda. Mmm. Mmm. Muy bueno. Y en este bocado tuve la suerte que me tocó fruta. Quedó buenísimo. El helado está de 10. Voy a probar un segundo bocado, así luego les cuento de qué se trata. Vamos. Mm.
Increíble, ya se los recomiendo. Voy a dejar, así puedo seguir filmando. Ahora les cuento de qué se trata. Y si me preguntan a qué se parece el sabor, les cuento que se parece a una mezcla entre arándanos, pasas de uva y ciruelas, pero un sabor suave de cada una de esas frutas. La crema atenúa el sabor. Para el que no conoce de qué se trata las bayas de goji, ahora al finalizar este video, quédense que ahí les dejo la prueba de sabor del fruto, donde les cuento bien de qué se trata. Igualmente les cuento que tenemos planeadas muchas recetas con bayas de goji, así que estén atentos en nuestro canal. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. A mí me gustó mucho hacerlo, pero sobre todo probar el helado, que quedó buenísimo. Se los recomiendo. Bueno, si les gustó el video, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Compartan por favor entre sus familiares y amigos que les puede gustar esto que hacemos en el canal. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.